se diagnostican en profundidad, sino por qué y cómo se producen las causas y los mecanismos tanto de producción de los trastornos como de compensación de los trastornos. Eso es lo que vamos a ver. Para esto es necesario que ustedes tengan leídos los mecanismos de control del pH, tanto respiratorios como renales. Claro, esto lo estudiaron en fisiología, pero es importante que lo recuerden. El pH normal nuestro tiene que estar de 7.35 a 7.45. Ese es el pH de nuestros líquidos corporales. Y esta es una imagen que nos muestra cómo es el equilibrio entre los iones que producen acidez y los iones que producen alcalinidad. Empezamos por la ingesta de alimentos y la digestión y la absorción de ellos. Luego ya a nivel celular el metabolismo. Tanto el sulfato como el fosfato como el ácido clorhídrico o el ion cloro, que son fuertemente ácidos, que son provenientes del metabolismo de las proteínas, son captados a nivel renal y eliminados, siempre eliminados a nivel, excretados pues a nivel renal. El CO2 es eliminado por vía respiratoria a través pues de la respiración. Y finalmente el hidrógeno se combina para producir ion bicarbonato, y el bicarbonato se suma al líquido extracelular para inducir una alcalinidad necesaria para neutralizar los efectos ácidos del hidrógeno. Y es importante recordar que el riñón añade bicarbonato al líquido extracelular. Y con esto se mantienen los mecanismos del pH, sin alcalinidad extrema y sin acidez extrema, con un pH cercano a la neutralidad de 7.4, que es, como les decía, el pH que deberíamos esperar. ¿Cuál es la forma en que medimos la presencia de estos iones en sangre arterial? A través de un examen que se llama gasometría. Por favor, lo que no se entienda, interrumpan nomás. A través de lo que se llama la gasometría arterial. Y en la gasometría arterial podemos tener evidencia de que el ion bicarbonato está entre 22 a 26 miliequivalentes por litro, y que la presión de oxígeno que se mide en milímetros de mercurio, la presión del CO2 es de 35 a 45 milímetros de mercurio. Hablamos de sangre arterial, no, obviamente. Aquí tenemos dos conceptos que son importantes. Uno es lo que se llama el exceso de base, que es la cantidad de ácido unido a la base para mantener un pH de 7.4. Y el concepto más importante es lo que es el anion gap, que es la diferencia entre el sodio y la suma de aniones, es decir, cloro, bicarbonato sobre todo. Y esto se mantiene entre 8 a 16 miliequivalentes por litro, es decir, con cuánto le gana el sodio a la suma de aniones, de 8 a 16 miliequivalentes. Los trastornos del metabolismo ácido-base se clasifican en metabólicos y respiratorios. En los metabólicos tenemos cuando el pH baja una acidosis metabólica y cuando sube una alcalosis metabólica. Vamos a ver cada uno de ellos. Y entre los respiratorios tenemos una acidosis respiratoria porque bajó la ventilación y una alcalosis respiratoria porque subió la ventilación. Vamos a ver cada uno de ellos en un momento más para que nos quede claro. Entonces aquí tenemos a todos los trastornos. Empezamos por la acidosis metabólica, en la que el pH está bajo, como ustedes pueden ver, y el bicarbonato se mantiene en menos de 22 miliequivalentes por litro. Recordemos que lo normal es más de 22 hasta 26. Entonces, bajo el bicarbonato se produce acidosis, pH bajo. Y, perdónenme un segundo, por favor. Bien, eso con la acidosis metabólica. Como ustedes pueden ver, hay mecanismos de compensación, tanto respiratorios como renales, que vamos a ver en un momentito más. Pero aquí, por ejemplo, es importante, aunque el cuadro no es muy grande, es el cuadro del libro,
Los mecanismos de compensación es un aumento de la excreción de hidrógeno. Tiene que irse hidrógeno porque el hidrógeno es ácido o tiende hacia la acidez por la formación de ácidos al combinarse, ¿verdad? Entonces, si hay una acidosis, tiene que irse hidrógeno para disminuir la acidez y tiene que subir el bicarbonato, entonces se reabsorbe más bicarbonato a nivel renal. Por otra parte, la alcalosis metabólica sube el pH, ¿sí? Y se mantiene el bicarbonato en más de 26 miliequivalentes por litro. Recordemos que lo normal es de 22 a 26. ¿Cuál es el mecanismo de compensación a nivel renal? Porque los respiratorios vemos después. El mecanismo de compensación a nivel renal es que tiene que disminuir la excreción de hidrógeno. Tenemos que retener hidrógeno porque hay alcalosis y hay que disminuir la reabsorción de bicarbonato. Tenemos que eliminar bicarbonato a nivel renal para evitar la alcalosis. Todo lo contrario que en el caso anterior. En la acidosis respiratoria, en la que tenemos un pH bajo y una presión de CO2 alta, mayor de 45 milímetros de mercurio y la presión de CO2, aumenta la excreción de de hidrógeno. Tenemos que perder hidrógeno y tenemos que ganar bicarbonato reabsorbiendo más a nivel renal. Lo contrario de la acidosis metabólica. Parecido a la acidosis metabólica. Y finalmente está la alcalosis respiratoria, en la que está alto el pH y bajo la presión de CO2 por debajo de 35 milímetros de mercurio. Y como es alcalosis, tenemos que ganar potasio disminuyendo su excreción y perder bicarbonato disminuyendo su reabsorción. Esos son los trastornos del equilibrio ácido-base, en resumen, con sus mecanismos de compensación. Sobre todo renales y los respiratorios los vamos a ver en un momento más. ¿Alguna pregunta? Bien, continuemos. Si alguien tiene preguntas, por favor, interrumpa. Empecemos por la acidosis metabólica. El pH se baja o está alrededor de 7,35 y el bicarbonato, como ustedes ven, está en 24. ¿Por qué? Debería estar más bajo el bicarbonato, más bajo de 22, como decíamos hace un momento en el cuadro que revisábamos. Sin embargo, aquí el bicarbonato ya está empezando a compensar. Es decir, cuando el bicarbonato está dentro de niveles normales, pero el pH está ácido, significa que el bicarbonato está empezando a compensar y está disminuyendo su excreción o está aumentada, su reabsorción a nivel renal. Está compensando, pero todavía no alcanza a ponerse el pH en niveles normales. Probablemente va a subir más o se necesita tratamiento clínico. Bien, ¿cuáles son las causas de acidosis metabólica? El exceso de ácidos metabólicos, como sucede con la acidosis láctica la acidosis láctica, sobre todo el exceso de producción, como sucede en la cetoacidosis diabética, que es una complicación aguda de la diabetes, sobre todo de tipo 1, y la intoxicación por salicilato, que vamos a ver en un momento más. Y la falta de pérdidas en la insuficiencia renal, porque recordemos que tiene que haber un riñón sano para que se maneje la excreción de hidrógeno y la reabsorción de bicarbonato. Por otro lado está la falta de pérdidas, el aumento de la pérdida de bicarbonato en diarrea, en pérdidas digestivas, en fístulas. Las fístulas son conductos patológicos, tubitos patológicos, si ustedes quieren, que se producen en distintas localizaciones anatómicas, pero en este caso sería una fístula a partir del colon o del intestino delgado, que se abre a piel o que se abre a cavidad peritoneal y que pierde líquidos intraintestinales y por eso se pierde bicarbonato. Eso es con el aumento de la pérdida de bicarbonato. Si se pierde mucho bicarbonato por alteraciones patológicas, se tiende a la acidosis. Recordemos que en el shock hipovolémico, ¿se acuerdan? Por diarrea intensa, por ejemplo, por una diarrea de cólera, por ejemplo, que es una diarrea secretora, como ustedes recordarán, podemos hacer shock hipovolémico y se puede aumentar la pérdida de bicarbonato, y el shock hipovolémico en estados avanzados cursaba con acidosis, recordarán. Y también está el aumento de las pérdidas por vía renal.
como sucede con la acidosis tubular renal, que veremos después, y por una condición que se llama hipolaldosteronismo, que ustedes recordarán. O sea, recordando las funciones de la aldosterona, pues. Eso. Y está el aumento en los niveles de cloruro, reabsorción excesiva de cloro, el uso de infusiones de cloruro de sodio de manera indiscriminada, por decirlo así, y en la alimentación parenteral. Todas estas situaciones son causas de acidosis metabólica. Se produce mucho ácido metabólico, no se pierden ácidos metabólicos, se pierde mucho potasio, se pierde mucho bicarbonato a nivel digestivo o a nivel renal, o aumenta los niveles de cloruro por distintas situaciones. Preguntas, chicos, hasta ahora, dudas, ¿está claro o estamos perdidos? Diría que está claro, doctora. Ya, cualquier cosa. Ya, cualquier cosa, por favor, háganme saber. Eso, entonces, aquí vamos a hablar un poquito más en detalle de las causas, ponemos ejemplos más bien de las causas de acidosis metabólica y hablamos de la cetoacidosis, de la acidosis láctica, de las pérdidas intestinales y de la reabsorción de cloro a nivel del riñón. Entonces, es lo mismo que decíamos hace un momento, resaltadas las más importantes del cuadro de su libro que queda bastante claro. Hablemos de la acidosis láctica que acabábamos de subrayar. Aquí lo importante decir es que la acidosis láctica tiene aumentado el anion gap, recordemos que es la diferencia entre el sodio y el cloruro y bicarbonato. Las pérdidas excesivas de bicarbonato tienen anion gap normal y los niveles el aumento de los niveles de cloro también tienen anion gap normal. Bien, hablemos de la acidosis láctica. La acidosis láctica se produce cuando hay condiciones de metabolismo anaerobio de la glucosa. Por ejemplo, ante la falta de oxígeno. Puede ser a nivel muscular, como por ejercicio extenuante, o podría producirse por una hipoxemia de otra naturaleza y a nivel sistémico. Pero como fuere, la falta de oxígeno conduce a un metabolismo anaerobio de la glucosa. Y recordemos que el metabolismo anaerobio de la glucosa, como ustedes saben por bioquímica y en algún momento lo tocamos aquí también, cuando hablábamos precisamente de shock, esto aumenta el ácido láctico. Y al aumentar el ácido láctico, se produce acidosis. Acabamos de ver que el aumento del ácido láctico es una condición que produce acidosis. Esto, en general, el ácido láctico se elimina por depuración hepática y en menor cantidad por depuración renal. Pero si hay alteraciones hepáticas, esta acidosis láctica se mantiene. Entonces, como decíamos hace un momento, el shock o el paro conduce a hipoxemia. Ya como decíamos, las condiciones sistémicas. Y aquí aumenta el ácido láctico, disminuye su depuración, disminuye la perfusión del hígado. Si es que hay shock o hubo paro, va a disminuir la perfusión de todos los órganos, entre ellos la perfusión del hígado, y por lo tanto disminuye la depuración de ácido láctico. No solamente que se produce más ácido láctico, sino que disminuye su depuración y por lo tanto se llega a una acidosis láctica mucho más notoria que conduce a acidosis sistémica, acidosis metabólica, pues. Otra acidosis metabólica que destacamos es aquella producida por la intoxicación por salicilato, por una sobredosis de salicilatos, por ejemplo, ácido acetilsalicílico, ¿verdad? Esta intoxicación por salicilato estimula el centro respiratorio porque estos son fármacos que cruzan la barrera hematoencefálica y estimulan el centro respiratorio. Al hacerlo y ser estimuladores, se produce hiperventilación porque tiene la misma función del CO2, ¿no? De estimular en más la ventilación. Por lo tanto,
Estos pacientes hiperventilan y si hiperventilan se elimina mucho CO2. Al producirse excesiva o al eliminarse excesiva cantidad de CO2, el paciente entra en alcalosis respiratoria, por lo que acabamos de mencionar. Recordemos esto de acá. Alcalosis respiratoria, está baja la presión de CO2 por hiperventilación generalmente. Por lo tanto, al entrar en alcalosis respiratoria, inmediatamente el riñón compensa y disminuye o aumenta la excreción renal de bicarbonato. Se pierde mucho bicarbonato por el riñón y se termina perdiendo tanto bicarbonato que paradojalmente el paciente entra en acidosis metabólica. Entonces, al principio alcalosis respiratoria, pero el mecanismo de compensación con pérdida de bicarbonato produce acidosis metabólica. Eso es lo que sucede con la intoxicación por salicilato. Veamos qué es lo que sucede en la acidosis metabólica de la insuficiencia renal. Cuando hay insuficiencia renal, como ustedes ya revisaron, se pierden las funciones glomerulares y tubulares del riñón. No está funcionando así de fácil, por distintas causas, ¿verdad? Ante la pérdida de funciones, se retienen ácidos metabólicos como el hidrógeno y el riñón es incapaz de disminuir la excreción de bicarbonato. Por lo tanto, se retiene hidrógeno y se pierde bicarbonato porque no se puede reabsorber. El bicarbonato no se reabsorbe, que es lo que hace el riñón para compensar el pH ácido, y por lo tanto el paciente entra en acidosis metabólica. Entonces tenemos varias situaciones: la acidosis láctica, la intoxicación por salicilato, la acidosis por insuficiencia renal. Recordemos que la acidosis láctica es a la larga el mecanismo que está subyacente al shock hipovolémico y a otras causas de hipoxemia o a nivel sistémico. Entonces, por todo lado tenemos la acidosis metabólica. Veamos la sintomatología. A nivel gastrointestinal, anorexia, náusea y vómito, que empeora la situación, sobre todo cuando ha sido producida por pérdida de intestinas. A nivel del sistema nervioso hay debilidad, letargo, malestar general, alteración de la conciencia de distinta magnitud. A nivel cardiovascular hay frecuencia cardíaca baja y arritmias, y la piel se ve caliente y eritematosa. Y los mecanismos compensatorios están la respiración de Kussmaul, una hiperpotasemia y una orina ácida. Veamos qué es la respiración de Kussmaul. Recordemos que el potasio se intercambia por hidrógeno, ¿no? Entonces, por eso la hiperpotasemia. Esta es una copia textual de una página universitaria que describe la respiración de Kussmaul, que se caracteriza por, les leo, ¿no?, hiperventilación y colabora con la reducción de dióxido de carbono en la sangre. Entonces, hiperventilo para perder CO2, ¿no es cierto?, como mecanismo compensador. Y en la acidosis metabólica se inicia con una respiración rápida y superficial, pero conforme se incrementa la acidosis, la respiración llega a ser gradualmente profunda, forzada y jadeante. Esto fue descrito por Adolf Kussmaul, que describió este tipo de respiración en la acidosis metabólica, sobre todo de la cetoacidosis diabética en los diabéticos de tipo 1, que se va a ver después cuando vean diabetes con el doctor González. Esa es la respiración de Kussmaul. ¿Alguna pregunta sobre acidosis metabólica? Martín. Doctora, sí, ahorita me confundí un poco porque dijo que la hiperventilación podía ser como que una causa también de acidosis metabólica como mecanismo compensatorio. Digamos, que la causa de la acidosis iba a ser en un principio la alcalosis respiratoria por hiperventilación. Podía ser una causa. Intoxicación por salicilato, ¿no? Claro, en ese caso. Y ahorita que vimos, digamos, la sintomatología y los mecanismos comprensibles, la sintomatología está justamente la respiración de Kussmaul, pero en este caso como es más o menos llevar una hiperventilación, pero en este caso como mecanismo compensatorio, digamos. Exacto.
causa. Entonces esto no podría ser un poco, digamos, contraproducente, que en este caso de la intoxicación, digamos, es lo que predispone a la acidosis metabólica y en este caso puede ser, digamos, una sintomatología como mecanismo Martín, compensatorio. perdón, no le termino de entender su duda. Recapitulemos. Usted me dice que si es que hay alcalosis por eliminación de CO2 en la intoxicación por salicilato, se pierde bicarbonato, el paciente entra en acidosis. Esa es la premisa, ¿no es cierto? Sí, exactamente. Ya, ¿cuál es la pregunta? Que, a ver, como dijo ahorita mismo, en la hiperventilación pasa esa alcalosis, se pierde bicarbonato y como, digamos, como rebote, como puede decirse, o como consecuencia se puede dar la acidosis láctea. Ya, así es. Exacto. Y, digamos, en ese caso la hiperventilación, digamos, sería lo que predispone o lo que va a terminar causando la acidosis láctica como ese mecanismo de rebote. Sí, pero en la intoxicación por salicilato, porque hay una estimulación constante del centro respiratorio por la sobredosis de salicilato, no necesariamente sucede en todas las alcalosis respiratorias, ¿ya? Claro. Pero sigamos. Es un caso específico, digamos, de ese más que nada. Exacto, es un caso específico. Ya, entonces, ya con eso me aclara la duda, doctora, gracias. Ya. Bien, eso con la respiración de Kussmaul. Preguntas sobre acidosis metabólica. Eso es lo que vamos a revisar porque hay muchas otras implicaciones, pero en fisiopatología nos interesan los mecanismos de las principales causas de acidosis metabólica. Un segundo. Bien, chicos, entonces, habiendo visto la acidosis metabólica, vamos a ver la alcalosis metabólica, que se mueve con un pH alto, ¿no es cierto?, de 7,45 y un bicarbonato que también está, como ustedes pueden ver, alto, pero porque está compensando, ¿no? No, perdón, un bicarbonato alto también, no está compensando. Un bicarbonato alto, recordemos que lo normal, insisto, es de 22 a 26. Entonces el bicarbonato está alto, todavía no hay compensación y el pH está empezando a subir. Eso con la alcalosis metabólica. Bien, chicos, entonces alcalosis metabólica. Causas. La ganancia de bicarbonato, evidentemente, aquí hay una causa importante, por ingesta o sobre todo por administración excesiva en el medio intrahospitalario. Hay soluciones que pueden tender hacia la alcalinidad. Y las soluciones con lactato o citrato que también pueden producir. La pérdida de iones hidrógeno por vómito, por aspiración gástrica y por deficiencia de potasio. Acordémonos que el hidrógeno se intercambia por potasio. Entonces, si hay deficiencia de potasio, se pierden iones hidrógeno. Aumento de la retención de bicarbonato por pérdida de cloruro, ¿ya?
y hay la contracción de volumen por hipovolemia o por diuresia. La alcalosis metabólica, aquí es lo que les decía, por cada miliequivalente de hidrógeno secretado en el estómago, se añade un miliequivalente de bicarbonato en el plasma, ¿no? Entonces también hay este intercambio que puede tender hacia la alcalosis. Es lo que explica algunas de las cosas que decíamos acá. Bien, aquí tenemos algunos mecanismos que son importantes, como sucede con el vómito. Ante el vómito, la pérdida digestiva de líquidos de origen en el estómago, hay depresión de líquido extracelular y por lo tanto, cuando se pierde mucho líquido, está deprimida o disminuida la tasa de filtración glomerular. Por lo tanto, disminuye la filtración de bicarbonato, lo que hace que tengamos disminuye la reabsorción o la filtración, de bicarbonato, y hay aumento de la renina, secreción de aldosterona y reabsorción de bicarbonato, lo que produce alcalosis, ¿ya? Por un lado. Por otro lado, ante el vómito hay depresión de cloro, aumenta la reabsorción de bicarbonato, alcalosis. Y también hay depresión de potasio, que mencionábamos hace un momento, que aumenta la reabsorción de bicarbonato y eso también lleva a la alcalosis. Este intercambio de potasio, denme un segundo. Con bicarbonato también es un mecanismo importante. Por todo lado, entonces, o se reabsorbe o deja de filtrarse bicarbonato y por lo tanto se tiende a la alcalosis. Por disminución de la tasa de filtración glomerular o por depresión de potasio, que aumenta la reabsorción de bicarbonato. Las manifestaciones clínicas son varias, ¿no? Pero algunas veces cuando no es extrema la alteración del pH, los pacientes podrían estar asintomáticos hasta cierto punto. Tienen menos signos de alteración del sistema nervioso central que en la acidosis metabólica, porque el bicarbonato pasa menos la barrera hematoencefálica, ¿no? Y puede haber hipoventilación compensadora. Se hipoventila de manera compensadora. ¿Y por qué se hipoventila? Para ganar CO2, y el CO2 tiende a la acidez. Entonces es un mecanismo compensador, pero como hay hipoventilación, el paciente puede estar hipoxémico, con signos de hipoxemia, que es importante, es grave. Y en los casos graves pueden haber alteraciones como arritmias, y sí puede haber, ya en casos graves con gran acúmulo, puede haber alteraciones del sistema nervioso central como convulsiones y coma, pero estas no son tempranas, aparecen solamente en los casos graves. ¿Preguntas? Eso con la alcalosis metabólica. Y ahora vamos a hablar de la acidosis respiratoria. Causas: depresión del centro respiratorio por una lesión encefálica, traumática, por ejemplo, tumoral, por ejemplo, o por fármacos. Hay fármacos que son clásicamente depresores del centro respiratorio, como las benzodiazepinas, el diazepam, el alprazolam. Sobre todo el diazepam, cuando se utiliza por vía endovenosa sin diluir y rápido, es un depresor importante del centro respiratorio y incluso puede causar paro. Cuando se utilizan de forma más lenta, deprimen el centro respiratorio y por lo tanto se hipoventila, y al hipoventilar se retiene CO2. Algunas neumopatías a largo plazo que causan hipoxemia también, o que disminuyen la ventilación: el asma severa, el EPOC, la neumonía, el edema pulmonar agudo, el síndrome de respiratorio del adulto o del niño, etc. Entonces, todas las neumopatías que causan hipoventilación, ya sea porque son obstructivas o restrictivas, o son agudas o son crónicas, hay ocupación alveolar o no. Lo importante es que se hipoventila. Y alteraciones de la pared y de los músculos del tórax, como parálisis,
de los músculos respiratorios, un Guillain-Barré, por ejemplo. Las hipoescoliosis severas, en las que la deformidad del tórax causa una alteración en la expansibilidad apropiada del pulmón. El pulmón está sano, pero no puede expandirse apropiadamente porque la caja torácica está alterada. La obesidad también es importante por compresión y por hipoventilación, y el uso de algunos fármacos como los relajantes musculares que pueden producir alteración muscular. Se relaja mucho el músculo y por lo tanto la dinámica de la expansibilidad del tórax está alterada, tanto en inspiración como en expiración. Recuerden la importancia de los músculos respiratorios en la ventilación. Estos son algunos. ¿Qué fármacos decíamos? Los relajantes musculares. Entonces, todas estas son causas de acidosis respiratoria. En el fondo, cualquier razón para que se hipoventile. Esa es la situación. Y si se hipoventila, se acumula CO2. Las manifestaciones clínicas las manifestaciones de la acidosis respiratoria, ya sabemos que el pH es menor a 7.35, la PCO2 está alta, ¿sí? El bicarbonato puede estar elevado en etapas no tan tempranas de manera compensatoria, la piel está caliente y eritematosa, y a nivel del sistema nervioso central hay cefalea, debilidad, cambios de conducta, que es una alteración que se llama cualitativa del estado de conciencia, temblores, estupor y coma. Finalmente vamos a hablar de la alcalosis respiratoria. Cualquier causa que produzca aumento de la frecuencia respiratoria e hiperventilación. Una de las causas importantes es la ansiedad, ¿sí? Un paciente que por ansiedad hiperventila. Un paciente que estuvo hipóxico por algún motivo y que estimula de manera refleja el centro respiratorio y produce una hiperventilación posterior. Otra es la estimulación o varias causas de estimulación del centro respiratorio, como sucede en el embarazo, en algunas encefalitis, y otras son la respiración mecánica, que está tan en boga actualmente. No esperábamos ver tantos pacientes ventilados de manera artificial de una sola, como vemos ahora que tenemos escasez de camas, pacientes que mueren esperando una cama para acceder a respiración mecánica. Pero la respiración mecánica mal entendida y mal manejada puede producir una alcalosis respiratoria por mucha pérdida de CO2. La alcalosis respiratoria tiene un pH mayor de 7.45 y una PCO2 menor a 35, como ustedes comprenderán. Y el bicarbonato también empieza a bajar, por obvias razones, porque se pierde a nivel renal para tratar de compensar, ¿no es cierto? Y se caracteriza por una hiperexcitabilidad del sistema nervioso y un bajo flujo cerebral. Ya recordemos la relación y la fácil difusión del CO2 hacia la barrera hematoencefálica, y eso se produce de manera temprana. Esta es una manifestación importante. El calcio se une a proteínas cuando estamos en alcalosis respiratoria y por lo tanto baja el calcio, y eso produce una hiperexcitabilidad muscular. Vamos a mostrarles una imagen que no he pegado acá, pero les voy a mostrar una imagen de un segundo. ¿Están viendo, chicos? La presentación de PowerPoint. No, ya les muestro. Esta imagen quiero que vean lo que se llama el signo de Chopstick, ¿sí?
es una persona que hiperventila generalmente por ansiedad, ¿sí? Y que tiene contracturas musculares en cara y sobre todo en manos. Miren esa mano. Esta mano está con los músculos contraídos y no, de manera voluntaria, el paciente no puede mover ese dedo pulgar porque tiene una contractura muscular, pero es por hiperventilación. Cuando se produce por hiperventilación, por ansiedad, la solución para esto es darle CO2, porque esto es por alcalosis. Entonces ustedes le hacen respirar en una bolsa de papel, ¿sí? Y con esos, el propio CO2 que está exhalando, el propio CO2 que está exhalando le hace que respire CO2 y baja la alcalosis. Dice. En general no, es más por alcalosis respiratoria. Me preguntan si la contracción muscular por alcalosis respiratoria también podría presentarse en alcalosis metabólica. En general se ve mucho más en la alcalosis respiratoria porque es más rápida. En la alcalosis metabólica tienden a haber más mecanismos de compensación, en cambio la que es por ansiedad se produce rápidamente y hay mucha más alteración del calcio, ¿no? Por lo tanto se ve mucho más en la alcalosis respiratoria que en la metabólica esta alteración. Y cuando el paciente ve esto, se asusta pues, se asusta y piensa que le está dando un accidente vascular e hiperventila más y la contracción empeora. Así que la solución aquí es hacerle respirar CO2. Y en casa o en un lugar que no sea un hospital o incluso en el hospital es hacerle respirar su propio CO2 haciéndole que respire dentro de una bolsa de papel y con eso se produce o se reduce la alteración porque al retener CO2 o al respirar CO2 disminuye la alcalosis. Entonces este es un clásico de la alcalosis respiratoria que no podemos olvidar. No es paciente grave, pero sí es un paciente que está hiperventilando y aquí hay que solucionarle la situación, no venir a decir que la ansiedad no pasa nada. Los trastornos de ansiedad y los trastornos psiquiátricos son tan importantes como los trastornos metabólicos o de otra naturaleza. Eso pues, alguna vez cometí un error y les cuento para que no lo cometan. Tenía una paciente que estaba hiperventilando porque estaba asustada, porque estaba tosiendo mucho. Entonces empezó a hiperventilar y empezaron a torcerse sus manitos. Y yo no tenía a mano una bolsa de papel, ella es alérgica, ¿no? Categóricamente alérgica, es una doctora, una médico jovencita que salió de nuestra propia facultad. No tenía yo a mano una bolsa de papel para que respirara y en sus manitos se torcía y ella empezaba a asustarse, ¿no? Así que le hice respirar en un guante de procedimiento y le dio un ataque de tos brutal porque el polvo del guante le causó estimulación porque es una alérgica que con cualquier irritante en específico hacía tos. Así que no cometan errores, es mejor hacerle respirar en una bolsa de papel. Y si no tiene la bolsa de papel, tienen que hacer que respire lento. Tienen que calmarle para que no hiperventile y aunque un poco más lento, esa mano se va a ir soltando. Eso. Eso con la alcalosis respiratoria. Finalmente les quiero mostrar el gráfico de su libro. Esto concebido como una balanza, ¿no? Entonces, en condiciones normales, el pH en 7.4, condiciones fisiológicas, el bicarbonato entre 22 y 26, 24 es lo ideal, y el bicarbonato y la relación con el ácido carbónico es de 20:1. Recordemos, el bicarbonato tiende a la alcalinidad y el ácido carbónico a la acidez. ¿Pero por qué? Porque el ácido carbónico al descomponerse en agua y CO2 nos brinda CO2 y el CO2 tiende a la acidez. Entonces esa es la situación. Por el bicarbonato y el ácido carbónico tienen una relación de 20:1 y ahí logramos un pH normal, un pH de 7.4 con equilibrio de la balanza. Cuando tenemos acidosis, cualquiera que sea la causa, la acidosis tiene una mayor concentración de de ácido carbónico, mayor concentración de ácido carbónico y la relación se estrecha
y la relación es de 2:1 porque disminuye el bicarbonato y aumenta el ácido carbónico y por lo tanto la relación entre los dos se estrecha y es de 10:1 y por lo tanto hay acidez. En cambio, cuando tenemos mayor cantidad de bicarbonato tenemos un pH alto, como pueden ver aquí en 7.7 hay alcalosis y la relación entre bicarbonato y ácido carbónico aumenta, se aleja y por lo tanto predomina tanto el bicarbonato que la relación es de 40:1 cuando lo normal debería ser de 20:1. En los mecanismos de compensación, en cambio, cuando son mecanismos de compensación apropiados, se tiende a equilibrar la balanza, tanto en la acidosis, como ven a la izquierda, como en la alcalosis, como ven a la derecha, y se tiende a equilibrar, insisto, la balanza, volviendo a la relación habitual y normal de bicarbonato ácido carbónico de 20:1. Eso es, chicos, lo que les quería comentar sobre trastornos del equilibrio ácido-base. ¿Preguntas? Bien, chicos, revisen un poco. Si es que no hay preguntas, me salgo un ratito para que se empiece a grabar, a organizar el video, porque de lo contrario después se hace muy pesado y me dificulto subirlo, pues. Me salgo un ratito, manténganse y ya regreso. Listo, doctor.